Sea lo que sea la atención, podemos suponer que, a lo largo de la evolución humana, tiene que haber sufrido cambios importantes, tanto en cuanto a habilidad en general como en sus componentes específicos. Aunque no podemos hacer pruebas psicométricas a un homínido extinto, podemos considerar por lo menos tres tipos de evidencias: el cerebro, la tecnología y la sociedad. La disciplina que estudia la anatomía cerebral en las especies extintas se llama paleoneurobiología y se basa sobre todo en el estudio morfológico de la cavidad interna del cráneo. Durante el crecimiento y el desarrollo de un individuo, el cerebro moldea esta cavidad, el espacio endocraneal, tanto en sus dimensiones como en algunos detalles anatómicos de la superficie cerebral que dejan sus huellas en la pared interna de la bóveda, como los surcos corticales y algunos vasos sanguíneos. Y en los fósiles se puede hacer un molde positivo de esta cavidad, llamado molde endocraneal, que se interpreta como modelo del cerebro desaparecido. Evidentemente, un molde endocraneal no es un cerebro, y la información que puede proporcionar es poca. El tamaño general del cerebro, algunas proporciones de sus regiones principales, algunos surcos y giros de la corteza, la relación espacial entre cerebro y cráneo, y las arterias y venas de las meninges, el tejido conectivo que protegen el cerebro y lo anclan al cráneo. Poca información, pero fundamental, porque es la única de que disponemos para investigar la neuroanatomía en las especies fósiles. Y se da el caso de que, como hemos mencionado anteriormente, los lóbulos parietales de nuestra especie, Homo sapiens, parecen particularmente grandes y complejos en comparación con las especies humanas extintas. Desde luego, son más grandes y complejos que los que cualquier primate actual, con lo cual, aunque el dato paleontológico, los fósiles, sea difícil de determinar, está de acuerdo con el dato neontológico, las especies actuales. Sobre los lóbulos frontales, la paleoneurobiología no ha logrado proporcionar grandes respuestas. A pesar de su importancia en nuestra cognición, los lóbulos frontales en nuestra especie tienen un tamaño estándar para un simio con nuestras dimensiones cerebrales. Sí, es verdad que áreas anteriores, corteza, prefrontal y orbital, tal vez estén más especializadas en los humanos que los otros primates. Y está claro que tenemos también conexiones aparentemente más grandes y complejas entre la corteza frontal y el resto del cerebro. Pero ninguno de estos rasgos se puede analizar en los fósiles del género Homo, que presentan formas, dimensiones e incluso asimetrías frontales generalmente iguales a las nuestras. El mito de fósiles evidenciaban una evolución frontal en nuestra especie, obedece más bien a una expectativa, fomentada por un copy-pega poco profesional de quien ha difundido esta noticia a lo largo del último medio siglo. Al principio se pensaba que los humanos modernos teníamos más masa frontal por tener la frente más redonda, pero resulta que esta característica se debe a cambios de la cara, que se reduce y se posiciona por debajo del cerebro. En lugar de mantener su posición más anterior, como los otros primates o los homínidos más arcaicos. La frente todavía no está relacionada pues con cambios del cerebro, sino con la relación espacial entre cerebro y cara. En resumen, podemos decir que Homo sapiens tiene por lo menos regiones frontales más especializadas y conectadas que los demás primates actuales, y las regiones parietales por lo menos más grandes que los primates actuales y los humanos extintos. Es decir, el sistema frontoparietal, tan crucial para las redes atencionales, ha aumentado su complejidad, por lo menos en los últimos 100.000 años. La segunda evidencia viene de la tecnología. Las primeras industrias líticas, la industria aldubayense, piedras talladas tan solo para generar un filo, y achalense, piedras talladas en todo su perfil, con ciertas propiedades ergonómicas y estéticas, y posiblemente usadas también para generar lascas más pequeñas, sugieren un cambio cognitivo importante en las primeras especies humanas, pero también cierta estabilidad a lo largo de más de 1,5 millones de años. La industria musturiense, asociada a los neandertales y a las primeras poblaciones de nuestro linaje, ya es mucho más ingeniosa, más pequeña y presenta muchos más detalles. Aún así, a pesar de pertenecer a una cultura ya muy compleja, su gente cazaba animales enormes y podía vivir en tierras climáticamente más hostiles. Puede que fuese una tecnología basada en una memoria a largo plazo, una memoria operativa, la memoria del experto, del artesano que llega al resultado por pruebas y errores. Y poco a poco se construye su competencia profesional. Esta es, por lo menos, la hipótesis de Tom White
y Fred Kolich, un arqueólogo y un psiquiatra que, analizando los detalles de la producción lítica hace unos años, propusieron que solo la tecnología de los humanos modernos requiere implementar un tipo diferente y más complejo de memoria, la memoria de trabajo. Veamos la figura número 4. Figura número 4, memoria de trabajo. La memoria de trabajo activa sobre todo regiones frontales y parietales del cerebro. Un sistema ejecutivo frontal asociado a la red atencional gestiona la información que se archiva temporalmente en un almacén fonológico y un borrador visoespacial. Según el modelo propuesto por el psicólogo Alain Baddeley, en el último medio siglo la memoria de trabajo se basa en un sistema ejecutivo central, principalmente asociado a la corteza frontal, que coordina un borrador visoespacial y un almacén fonológico, principalmente asociado a la corteza parietal. De nuevo, el sistema frontoparietal. Las dos pizarras parietales almacenan temporalmente imágenes y palabras, y también números, para poder manejarlos mentalmente. Entonces, un aumento de la capacidad de estas pizarras permite manejar más elementos a la vez. Pero luego, quien corta el bacalao es el sistema ejecutivo, que coordina la orquesta y orienta todo hacia un resultado. ¿Y quién es este sistema ejecutivo? Pues ahí va. Es uno de los muchos nombres de la atención. Es el que, a la vez, a la luz de la información almacenada temporalmente en las pizarras, ejecuta, o sea, toma las decisiones. La memoria de trabajo se parece a la memoria RAM de los ordenadores. Cuanto más potente, más información puede manejar a la vez. En los últimos años, Baddeley ha elaborado un poco más su modelo, enmarcando todo esto en una historia más amplia. La memoria episódica, es decir, la historia de tu vida, tus recuerdos. En fin, en el marco de este escenario conceptual, en parte avalado por datos experimentales en psicología, Wine y Kolich proponen que solo en Homo sapiens se ha potenciado la memoria de trabajo, como delata su tecnología, que no puede diseñarse o usarse sin un sistema atencional particularmente especializado. La tercera evidencia indirecta que sugiere un aumento de nuestra atención en nuestra especie atañe al sistema social. Al final del siglo pasado, el antropólogo Robin Dunbar descubrió que el tamaño cerebral de los primates es proporcional al tamaño del grupo. Cuanto más cerebro, más grande el grupo. Posiblemente sea porque un tamaño cerebral mayor implica una mayor complejidad cognitiva y por ende la capacidad de gestionar más amigos. En los primates la cantidad de amigos se determina acicalando a los vecinos. Cuanto más tiempo se pasa uno quitando pulgas a los demás, más amigos tiene. El contacto físico del acicalamiento genera endorfinas, los opioides cerebrales, moléculas que dan placer y regocijo. Este tacto social crea entonces vínculos, relaciones, afiliaciones. El tamaño del grupo calculado a partir del tamaño cerebral se llama número de Dunbar y vale para todos los primates, incluidos los humanos. Según el cálculo por el tamaño cerebral que hemos alcanzado, nuestro grupo debería tener alrededor de 150 individuos, un número que empíricamente se ha validado en cazadores-recolectores, campesinos, empleados de multinacionales y redes sociales. Contactamos con muchas más personas, pero nuestro núcleo funcional siempre oscila decenas arriba, decenas abajo, alrededor de 150 individuos. Dunbar también calculó que, despulgando a los vecinos, en un día no se pueden gestionar más de 50 compañeros, así que el ser humano, para alcanzar el potencial de 150 que le concede su gran cerebro, ha inventado una forma más rápida de hacer amigos: el lenguaje. Más rápido y eficiente, y sobre todo más higiénico que el acicalamiento. Y he aquí un primer punto interesante. Los neandertales tenían nuestro mismo tamaño cerebral, pero, por lo que suponemos, también grupos sociales bastante más pequeños. Puede que el número de Dunbar haya fallado en este caso, pero en realidad hay matices. El número de Dunbar no se refiere a todo el cerebro, sino sobre todo a las famosas áreas de asociación, es decir, aquellas regiones del cerebro que integran, que cruzan información, que elaboran. Y los lóbulos parietales son, mira tú por dónde, las áreas de asociación por antonomasia. Aunque estas inferencias no pueden ser totalmente confirmadas, hay diferentes indicios que nos hacen pensar que los lóbulos occipitales de los neandertales fueran más grandes. Los lóbulos occipitales se encuentran en la parte posterior del cerebro y se encargan de decodificar la visión. Son regiones sensoriales y no tienen un gran papel en la integración general. Es decir, no son áreas de asociación. Que el cerebro de los neandertales fuera del mismo tamaño que el nuestro, pero con los lóbulos occipitales más grandes, quiere decir que otras áreas tenían que ser más reducidas.
posiblemente, como sugiere también la paleoneurología, los lóbulos parietales. Así que, aunque con cautela, salen las cuentas. Tenemos a dos especies con diferentes proporciones cerebrales: Homo sapiens, con más corteza parietal y grupos más grandes, y Homo neanderthales, con más corteza occipital y grupos más pequeños. En el siguiente capítulo nos preguntaremos cómo pensaba una mente con lóbulos occipitales más grandes. Sea como fuere, más adelante los humanos modernos empezaron a unir los 150 miembros de su grupo con otros grupos y la cosa se fue haciendo cada vez más difícil de manejar. Entre los 150 individuos del mismo grupo se establecen relaciones bastante naturales, pero cuando los grupos se unen necesitamos reglas nuevas para gestionar a tanta multitud. Nuestro cerebro no da para más de 150, así que si somos más hay que añadir nuevos elementos. Y este elemento es la inhibición. La inhibición en la mayoría de los animales se asocia a estados de ánimos y emociones, por ejemplo el miedo. En un grupo, muchos individuos no se atreven a llevar a cabo cierto tipo de comportamientos por miedo a las represalias, generalmente físicas. Igualmente, muchos entrenadores usan un sencillo paradigma de premio y castigo para adiestrar a toda clase de fieras para que realicen o no un tipo de acción determinado. Sin embargo, en los humanos, aunque también funcione la inhibición impuesta, existe una inhibición menos vinculada con la emoción, porque tienen una base racional o incluso cultural y moral. Con el afán de buscar lo que nos hace humano, siempre hemos apostado por el saber hacer, mientras que muchos logros, tanto evolutivos como individuales, están más bien asociados al saber no hacer. Generar grupos tan grandes no sería posible sin la inhibición, e incluye inhibirse de matar o atacar, violar o robar. El miedo y la ley pueden conectar en parte estos impulsos, pero para alcanzar el nivel de complejidad social que tenemos los humanos modernos, necesitamos de todas las formas un excelente nivel de inhibición de partida, que vaya más allá de la represión y que se base en el raciocinio y la voluntad. ¿Y qué sistema atiende la inhibición? Respuesta esperada: el sistema atencional. Es preciso el sistema atencional, sobre todo el cableado frontal, que es el que se encarga de evaluar las alternativas y descartar, a veces de forma consciente y a veces de forma oculta, lo que nos lleva por el buen camino. Es el sistema frontal el que, una vez informado oportunamente de las opciones, decide activar o bloquear una respuesta. Es decir, la inhibición es, una vez más, asunto del sistema ejecutivo. Para desarrollar grupos tan grandes que sobrepasan y juntan nuestros grupos naturales de 150 personas, necesitamos desarrollar un sistema ejecutivo que mejore y mucho nuestras capacidades inhibitorias. Dicho sea de paso, la misma inhibición es necesaria para almacenar comida sin zamparse toda la despensa y así poder generar un nicho ecológico y económico mucho más complejo. Y la misma inhibición se necesita para quedarse quieto escuchando a alguien que te está enseñando sus conocimientos. Sin inhibición no hay enseñanza, no hay transmisión cultural, no hay tecnología. Así que vemos que todos estos elementos en realidad no van sueltos, sino que constituyen un bloque de procesos que han evolucionado todos juntos: la anatomía frontoparietal. La tecnología, la ecología y el sistema social se influyen unos a otros y puede que en cierto punto se haya alcanzado un umbral que ha cambiado las reglas del juego. Un factor necesario para que se produzcan todos estos cambios es el aumento de la complejidad o de la potencia del sistema atencional, con lo cual, ya sea causa o consecuencia de los mismos, podemos sospechar que la atención ha sufrido variaciones importantes en nuestra especie. En realidad es posible que este cambio global se haya podido propiciar, por lo menos en parte, con un truco: la autodomesticación. Los humanos modernos tienen, en muchos aspectos físicos y mentales, la apariencia de cachorros de simios. Cuando domesticamos a un animal, lo seleccionamos artificialmente para reducir su agresividad, pero como resultado secundario suele adquirir también rasgos infantiles, como la cabeza proporcionalmente más grande, el morro más corto o la pérdida de pelo. Los estados juveniles son precisamente aquellos donde todavía no se ha desarrollado la agresividad de los adultos. Entonces, puede que los humanos nos hayamos autodomesticado, sin saberlo, mediante la selección de individuos menos agresivos para fomentar el poder de grupo. Individuos menos agresivos y más imberbes que han mantenido muchos rasgos infantiles, incluso uno que es clave en la cognición: la plasticidad neural. Un cerebro que se mantiene moldeable y muy curioso. Esta podría haber sido la clave
o una de las claves, para poder llegar a desarrollar un sistema frontoparietal complejo, una tecnología compleja, una sociedad compleja. Aunque puede que los detalles sean difíciles de develar, la atención tiene que haber tenido un papel importante en todo esto. Quizás haya cambiado por grados o tal vez a saltos más repentinos e incluso discontinuos. A lo mejor solo ha aumentado globalmente su potencia o a lo mejor ha sufrido cambios solo en alguno de sus circuitos. Dado que está organizada con base en distintos elementos biológicos y relacionada con distintos elementos cognitivos, no hay por qué pensar que en diferentes especies sencillamente solo puede aumentar o disminuir sin más. Es decir, con tantos factores en juego, tenemos que considerar la posibilidad de que la especie humana extintas pudiesen haber desarrollado otros tipos de sistemas atencionales, fruto de diferentes combinaciones cerebrales y por supuesto de diferentes necesidades ecológicas y sociales. La disciplina que intenta encajar las evidencias arqueológicas con los modelos cognitivos de la psicología se llama arqueología cognitiva. Y aunque se puede aplicar a cualquier población del pasado, incluso las históricas, es más conocida por su aportación en prehistoria y evolución humana. Porque lo que atañe a nuestra especie, podemos pensar que de todas las funciones y redes atencionales que hemos mencionado, las que pueden haber estado más involucradas son la atención focalizada, la capacidad de centrarse en una sola cosa, la atención selectiva, top-down, y el sistema ejecutivo, decisión e inhibición. Desde luego, la complejidad social y tecnológica del Homo sapiens necesita una atención que tenga por lo menos tres cualidades: que sea sostenida, intencional y consciente. Sostenida quiere decir que se pueda mantener por más tiempo. Intencional quiere decir que hay una voluntad asociada a su activación. Consciente quiere decir que puede saber que está atento, o por lo contrario, que ha perdido la atención. Como siempre, estas tres cualidades no hay que tomárselas al pie de la letra. Tienen fronteras inciertas y se influyen entre sí. Pero nos viene bien para reconocer que la diferencia entre nuestra especie y las demás se puede haber dado en planos distintos. Puede que en Homo sapiens estas tres características hayan sido resultado de un aumento de capacidades ya presentes en otros primates o los homínidos extintos. Es decir, que nuestra especie haya potenciado un sistema cognitivo que también tienen los otros grupos. O puede que los avances hayan sido el resultado de nuevos inventos evolutivos, elementos anatómicos y fisiológicos que tenemos solo nosotros. Pero, en cualquier caso, queda patente que el cambio, sea de cantidad o de calidad, ha sido abismal. Lo cual no quiere decir que no conlleve sus riesgos. Quien vuela alto puede caer muy lejos. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de procesos cognitivos y de cerebros, pero sin aclarar cuál es la relación entre estos dos elementos. A menudo se da por sentado que el proceso cognitivo es lo que ocurre dentro del cerebro, y esto simplifica las cosas a la hora de interpretar lo que ocurre en una mente. Pero esta simplificación, generalmente aceptada tanto en el contexto científico como en el divulgativo, podría ser excesiva o incluso errónea. De hecho, parece que por mucho que se hurgue en la estructura profunda de las neuronas, no aumentan las certezas sobre cómo funciona una mente. Así que posiblemente, en lugar de ir cerrando la mirada hacia sistemas cada vez más pequeños, podemos intentar invertir la estrategia y ampliar la búsqueda en un contexto más global y más amplio.